Hola, buenas noches compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, Lic. Buenas Hola, noches. Alex. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. ¿Qué tal su fin de semana? Bien, Lic, Aquí, gracias. gracias a Dios. Qué bueno, que me alegro. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la clase del viernes. Se dieron cuenta que no nos alcanzó el tiempo. Pasó rapidísimo el tiempo y no logramos abarcar todo el contenido de ese día. Entonces vamos a terminar hoy, vamos a hacer unos pincelazos primero vamos a recapitular un poco relacionado a lo que vimos el día viernes. El día viernes se recuerdan que vimos que eran límites y fronteras, y hicimos ese ejercicio de establecer qué era un límite, que es el dibujito que se mira en todas las líneas y divisiones que se miran en todos los mapas que venden en las librerías, ¿verdad? Ese es el límite. Si bien es cierto, Guatemala tiene su límite dentro del territorio que efectivamente le pertenece a Guatemala, pero esto no únicamente es una línea imaginaria, porque no estamos cercados por una pared o por un cerco de alambre o por ¿cómo se llama esto? Unas barandas, sino que únicamente son límites imaginarios. Aparte de eso es la frontera. La frontera se recuerdan que podemos indicar de que efectivamente la frontera era aquellos elementos materiales, o era desde el punto de vista material o concreto o abstracto, concreto, en la cual se podía establecer que efectivamente nuestros sentidos pueden observar o tener esa percepción de lo que es una frontera. Posteriormente vimos lo que era el límite entre la clasificación, y podíamos ver esas divisiones de naturales con relación a elementos orográficos o elementos naturales, los fluviales, los lacustres, los artificiales, los convencionales, los tradicionales y los doctrinarios. Posteriormente vimos efectivamente el espacio terrestre, que era lo que ya habíamos establecido como lo que se puede ver o donde nos podemos parar. Y posteriormente las zonas marítimas o el espacio marítimo. Vimos efectivamente cómo se divide o cómo se está representado o qué es lo que le pertenece al Estado, en este caso al Estado de Guatemala, lo relacionado a la distancia que hay dentro de la ribera o la playa, como lo conocemos nosotros comúnmente, o en lenguaje común, o el lenguaje cultural que nosotros conocemos como la playa, cuántas millas para adentro. De hecho, también tuvimos una tarea relacionada a eso y pudimos establecer, ahora ya me pueden decir ustedes qué es una milla náutica y una milla marítima. Vamos a empezar con las preguntas y vamos a ver aquí, vamos a tomar al azar y veamos, aquí me aparece Gerson. No tengo el nombre completo, pero es Gerson Eliezer. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, Lic, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Hiciste la tarea? Sí, la hice, licenciado. El único detalle es de que pues yo los encontré como sinónimos. Incluso la tarea me basé en un manual de navegación. Entonces Excelente. encontré que milla náutica o milla marina al final pues son sinónimos, ¿verdad? Y que pues son 1852 metros. 1852 metros. Entonces, atendiendo a eso, por eso les decía yo de que no era únicamente buscar en el buscador de internet y escribir qué es una milla náutica y una milla marítima. Ese es el objetivo de las tareas, de que logremos investigar eficientemente, científicamente, la razón o la diferencia entre cada uno de esos conceptos. En ese sentido, por ejemplo, en su examen privado, a ustedes
el profesor de Derecho Mercantil les empieza a preguntar sobre Derecho Marítimo y le preguntan, deme la diferencia o indíqueme la diferencia entre una milla náutica y una milla marina. Entonces, Eliezer, al momento que le preguntan a Eliezer, ¿qué va a contestar Eliezer? Que es un sinónimo, ¿verdad? Y Sí, entonces, al momento que él indique la respuesta relacionada a esto, y le va a preguntar el profesor, ¿y cuánto mide una milla náutica y una milla marítima? 1852. ¿Y cuál es la base fundamental de esa milla? ¿O de dónde nace? ¿Por qué no es una milla, no tiene la misma cantidad en terrestre que marítima? Investigaron porque eso. según lo que, bueno, según lo que investigué es que es lo que, pues un barco navega durante un minuto. Es lo que, pues investigué, ¿verdad? Una milla náutica se refiere a un minuto de latitud, de arco, a lo largo del meridiano terrestre. Claro, la distancia que recorre, por no decir aquí como kilómetros por hora, como lo se dice en carretera, ¿verdad? Sino que es la navegación que realiza el barco dentro del mar, ya sea en cualquiera de las zonas o áreas que ya vimos. Muy bien, me parece excelente. Entonces, derivado de eso, las zonas marítimas vimos que se dividían en las aguas interiores, que es la parte de la playa, la plataforma continental, que no es más que la tierra que se sumerge bajo el agua, ¿verdad? Yo lo entiendo de esa forma, es como que la base donde está sentado, donde está puesto o sentado el mar, y posteriormente el mar territorial, que es el que está sobre esa tierra, que efectivamente tiene el mar eh, o está sobre la tierra que sostiene el mar o donde está sentado el mar. Asimismo también el mar contiguo, ya indicamos la medida que hay entre cada uno de ellos a partir de la, de la playa o la ribera. El mar contiguo, la zona económica exclusiva, que es donde navegan los barcos. Asimismo también el alta mar, que le denomina la zona, y el fondo marino. Que esto es que el fondo marino está destinado para la investigación científica o para que todos los países puedan investigar relacionado al fondo del mar. Posteriormente ya tenemos el espacio aéreo. ¿Qué es el espacio aéreo? El espacio aéreo es, como valga el ejemplo o ese ejemplo burdo, el espacio aéreo es lo que tenemos encima de nosotros, o sea, lo que está arriba de donde nosotros vivimos, en la intemperie. Y ese espacio aéreo tiene una delimitación. La delimitación que establece el espacio aéreo es que no puede ser violentado por alguna nave, aeronave, avión, avioneta o cualquier transporte aéreo que pueda cruzarse en este caso, el espacio aéreo de un país. Por ejemplo, los vuelos comerciales deben de tener una autorización o un convenio o un tratado o un contrato entre países o entre estados o las compañías de aeronaves en las cuales, por ejemplo, tienen esa autorización para poder aterrizar o despegar eh, de cualquier puerto, aeropuerto destinado para tal. Pero también asimismo el espacio aéreo tiene, así como el mar, tiene ciertas medidas. Y eso ha sido tema de discusión por mucho tiempo con relación a los a las entidades o los propios estados que quieren regular el espacio aéreo. Y el espacio aéreo, algunos lo consideran que es de 90 a 100 kilómetros desde el suelo hasta ese límite de 100 kilómetros. ¿Se imaginan ustedes en línea recta de aquí vamos a ver, de aquí a, imagínense 100 kilómetros de aquí de la zona 1 hacia
Santa Lucía Cochumalguapa, que tiene como 90 kilómetros, en línea recta para arriba, ¿qué distancia hay en la cual el Estado tiene ese derecho de protección sobre ese espacio en el cual se circula o se establece esa distancia que hay dentro del espacio aéreo del Estado? Y esto quiere decir que efectivamente una vez no se rebase esos 90 o 100 kilómetros, se puede, cualquier país puede alegar una violación a su soberanía. Esto quiere decir que posteriormente o más arriba de los 100 kilómetros, algún avión que pase sobre esa distancia ya es un terreno, podemos decir que que el estado donde surca o donde pase esa aeronave no puede ser susceptible de alguna violación de un derecho internacional. Pero también establece que dentro del espacio aéreo también lo miden con relación a pies. Y en este caso el espacio aéreo tiene una distancia también de 90,000 de 90,000 pies. Unos consideran que el espacio aéreo se debe medir desde el suelo hacia arriba en pies y otros desde el suelo hacia arriba en kilómetros. Entonces es una corriente pragmática o una corriente en la cual hay una discusión por parte de los expertos para determinar que efectivamente sobre qué medida se puede establecer dicha distancia o dicha protección o dicho derecho que tenga ese estado sobre el cielo que surca la plataforma terrestre de ese estado, o el derecho que puedan reclamar de no ser violentado por un estado. Entonces, en este caso, y pongamos atención a eso, anótenlo ahí en su cuaderno, que la medida que puede guardar o que tiene derecho el Estado sobre el cielo o sobre los aires que están sobre el territorio nacional puede ser de 90,000 pies, de 90,000 pies. Unos consideran que son 90,000 pies y hay otras personas o otra teoría que establece que puede ser de 90 a 100 kilómetros de altura. Hagamos esa conversión. Si tienen por ahí un metro, alguien que haya estudiado dibujo técnico, que nos haga esa operación para verificar cuánto tenemos en kilómetros con esos 90,000 pies. Porque la otra teoría es que es de 90 a 100 kilómetros de altura. Era lo que les decía, que la distancia, por ejemplo, de aquí a Santa Lucía Cochumalguapa, o digamos una distancia de aquí a 100 kilómetros, se me ocurre, al rancho hay 84 kilómetros de aquí a Guatemala hacia el rancho. Imagínense a los que han viajado para allá, hagan una línea recta y la elevan hacia el cielo y pueden establecer qué distancia hay en la cual el Estado tiene esa protección o puede reclamar ese derecho de que nadie puede surcar ese territorio o espacio aéreo. Pero ¿qué pasa si en ese espacio aéreo, imagínense ustedes, ese espacio aéreo, que aquí hay 90,000 pies o 100 kilómetros, y llega aquí al tope, y posteriormente un avión, una nave o un cohete, ¿cómo se llaman estos? Cohete espacial, surca sobre los 91,000 pies o sobre el kilómetro 101. ¿Qué pasa? ¿Será que puede reclamar un Estado el derecho a que no pueda transitar esa aeronave sobre ese espacio? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que el límite de la distancia que ya les indiqué, en pies o en kilómetros, el Estado todavía puede, cualquier Estado, México, Estados Unidos, imagínense Estados Unidos, ¿verdad? Guatemala o cualquier país del mundo, que una nave o aeronave surque o vuele sobre ese excedente de los 90,000 pies o 100 kilómetros,
¿será que puede reclamar ese Estado el derecho a la inviolabilidad de su soberanía o su territorio? ¿Algún voluntario? Nick, buenas noches. Yo Hola. considero que sí hay prohibición después de esa cantidad de metros, porque prácticamente está atentando con la soberanía de ese país donde está pasando. ¿No crees? Fíjate que no mucho te escuché. Ok, está malo mi micrófono. ¿Vos considerás que sí puede volar sobre ese límite? Arnoldo, Licenciado, buenas noches. ¿cómo estás? Buenas noches, Arnoldo. Bien, licenciado, gusto saludarlo. Perdón. Contame, ¿qué consideras vos? En relación a lo que está en discusión ahorita, estamos hablando ahorita, licenciado, pues yo considero que el, el Estado tiene derecho de reclamar y de proteger su área, en este caso lo que le corresponda, ¿verdad? Pues ese es mi punto de vista. Y lo otro que mencionaba, que si o un cohete especial o cohete especial o espacial, pues yo digo que sí, que el Estado pues tiene derecho de reclamar también indemnización por cuanto que cayó en su espacio. Pues eso sería mi... O sea que vos considerás que sí podría el Estado reclamar ese derecho a la que ha sido violentada su soberanía o su espacio aéreo por parte de una aeronave posterior al límite de los 90.000 o los 100 kilómetros. Vamos sí, a ver. no, efectivamente. Gracias Arnoldo. ¿Alguien más de las personas que, que platican mucho en el chat? ¿Algún voluntario? Licenciado, yo Bueno, asumo de que licenciado. no pueden reclamar nada por el simple motivo de que tampoco lo pueden hacer en alta mar. O sea, estamos ¿Cómo? hablando, si en alta mar no pueden reclamar nada sobre el límite del techo, sobre el límite del techo, dice, sobre el límite aéreo, tampoco pueden hacer nada, porque pasa a ser territorio comunal, territorio de todos o territorio de nadie, por decirlo de alguna manera. Es como lo que se hablaba la vez pasada, que en el Polo Sur o el Antártico, como lo quieran llamar, ¿verdad? Tampoco se puede reclamar nada porque está siendo vigilado, está a ojos de todos y nadie lo puede reclamar como propio. Justamente por lo mismo, ¿verdad? Entonces, para mí aplica en todas estas cosas donde se sale de lo establecido por la ley, que es tierra de nadie y nadie puede reclamar nada, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Carlos. Vamos 1-1, el desempate. A este ya se le denomina como espacio ultraterrestre. Según los acuerdos entre los estados, la altura no tiene que ser superior a 110 kilómetros sobre el nivel del mar. Entonces, como dijo el compañero, si supera esa distancia, entonces sí no podría el Estado pelear algo, porque no le pertenece. Claro, efectivamente, sí. Según la doctrina o corrientes o tratados internacionales, muchas gracias a los que participaron. Según la doctrina, Licenciado, buenas noches. sí, contanos. Fíjese, Lick, que yo hice la conversión de los 90,000 pies, ¿verdad? Ajá. Y me salen que son 27.432 kilómetros. 27. .432 kilómetros. Hay mucha diferencia. No, yo creo que serían 27.000.
creo que serían 27.000 kilómetros, creo yo, o 30.000, entonces a ver, 27 kilómetros, decís vos. Sí, los 90.000 pies equivalen a 27.432 kilómetros. Vamos a hacer la operación más No es que adelante. está hablando de altura, Ali. Ajá. Bueno, vamos a hacer la operación, lo vamos a dejar, déjenme, voy a hacer la operación. Bueno, entonces, efectivamente, como les indicaba, los tratados internacionales han determinado que posteriormente a esa altura, ese límite de altura que existe y que establece los tratados, nuevamente los tratados internacionales, se puede establecer de que ese espacio, tal como lo decía Carlos, es terreno para investigación científica. A ese espacio, posteriormente al límite en kilómetros o pies que acabamos de ver, ya pertenece a cualquier estado o a cualquier entidad que pueda explorar el espacio aéreo. En este caso, ese espacio, posteriormente a esa medida o a esa distancia, tiene muchos nombres. Hay algunos que le llaman el espacio ultraterrestre, el espacio sideral, el espacio fuera de órbita. Entonces, todos esos espacios o todos esos nombres tienen como denominador común que es el espacio, como lo vemos nosotros en la televisión, donde están las estaciones internacionales de comunicación. ¿Han visto ustedes esos satélites que están así flotando y volando arriba del mundo, del globo terráqueo, y son los que lanzan las señales que se sirve para cualquier comunicación? Pues eso es lo que le determina como el espacio sideral o el nombre que se le denomina en cualquiera de sus acepciones, que es un sinónimo de todo esto. Entonces, ese espacio es de, como lo decía Carlos, no es de nadie y es de todos, porque en este caso es para investigación científica. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en las potencias mundiales, la tecnología o las potencias que tienen tecnología avanzada, utilizan sus centros de despegue y se van sobre todo el mundo, ¿verdad? ¿Han visto cómo se elevan los cohetes y se van así? No se van en línea recta, sino se van en perpendicular o así en curva y llegan hasta al lugar donde quieran. Pues ese espacio, a lo que quiero llegar, que también es parte de un estado, pero es parte del estado cuando sale de esa distancia o esa medida o esa que regula los tratados internacionales. Efectivamente, ¿se recuerdan ustedes a qué se le consideran bienes nacionales? Derecho Civil 1. A todas aquellas naves o aeronaves que tengan bandera de Guatemala, ¿se recuerdan al Civil 1? Pues entonces, esas estaciones o esas estaciones internacionales o espaciales que están en órbita, que tengan imagínense que Guatemala envíe un satélite al espacio y lo mantenga ahí, el espacio como tal no va a ser de Guatemala, lo que va a ser la estación o ese satélite que pone en órbita. ¿Por qué? Porque va a ser un bien nacional. ¿Por qué? Porque tiene una bandera que lo identifica como parte de Guatemala, y eso sí es inviolable. Entonces, Gabriel Cabrera. Licenciado, tengo una pregunta. En base a esto que está comentando, ¿verdad? Que con tener una bandera, un satélite se vuelve parte de un estado. ¿Qué pasa con la luna y la bandera de Estados Unidos? Es un satélite natural. Sin embargo, no sé si pasa a pertenecer a los Estados Unidos solo por el hecho de tener la bandera o no. No, ¿Cómo se considera ahí? aquí en 1960 y ¿qué fue? 62, 63 creo que fue. Estados Unidos hace su primer lanzamiento hacia la luna, y lo que hace acá es colocar la bandera de Estados Unidos indicando que solo es
que ellos fueron los primeros que llegaron, pero obviamente es un cuerpo celeste que no tiene, obviamente no puede, nadie puede adjudicarse la propiedad de la luna, por ejemplo. Si no, imagínense, Estados Unidos se nos cobra por el uso de, ¿qué? No sé qué le puedo decir, el internet. Imagínense por alumbrar la noche con la luna. Entonces, no necesariamente, no es así como que por haber llegado a la luna por primera vez o ser el primero ya se adueña de la luna, porque es un cuerpo natural, es un cuerpo celeste, es un cuerpo de la propia naturaleza. Es algo que no podría tener un dueño precisamente como tal, pero sí algo que es un satélite o que esté en órbita, o por ejemplo la basura espacial, ¿verdad? Obviamente nadie va a decir esa es mía, sino que eso también se queda como tal, como su nombre lo indica, y nadie puede reclamar esa basura espacial que se queda derivado al uso o desuso de esas estaciones internacionales o satélites. ¿Estamos bien ahí? ¿Cómo vamos ahí? ¿Alguna duda? Carlos, tenés levantada la mano. Sí, Lick, buenas noches. Fíjese que yo estaba haciendo la conversión, sí, Lick. A mí me tira usted había dicho 90,000 pies, me tira a 30 kilómetros. Ahora vamos a ver, de los 100 kilómetros, me tira 33,333 pies. Y al revés, ¿verdad? Bueno, sí, porque recuerda que es la tercera parte de un metro, Lick, ya que un kilómetro tiene... Claro, sí, lo que pasa es que si se dan cuenta, la medida de como los mapas de navegación de los aviones no dicen voy a 100 kilómetros de altura, sino que lo miden en pies. Entonces por ahí me imagino que va a estar la diferencia entre esas medidas. Pero vamos a... Fíjese que Lick, a mí me surge una duda, Lick. Bueno, son muchas dudas, ¿vale? No sé si viene el caso, pero ¿qué pasaría, Bueno. Lick? Imagínense, yo me compro una avioneta, ¿vale? ¿Será que uno puede estar ahí, sí que como se dice vulgarmente, echándome el colazo ahí voy para México, El Salvador, Nicaragua, Claro. Dinamarca, Mongolia y todos esos países, Lick? ¿O tengo que tener algún permiso? ¿O qué pasaría, Lick? Porque fíjese que yo soy de esas personas, Lick, que, bueno, yo no sé cuántas horas se hace un avión de aquí a España, digámosle, ¿va? Pero yo 16 horas. yo a la hora de que yo compre un avión, yo siento que me hago tal vez una hora, porque ahí no hay tráfico, ¿vale? Voy directo, ¿vale? Bien. No sé, ¿vale? Bueno, vean. Lo que pasa es que Guatemala, cuando suscribe tratados internacionales, por ejemplo, en los tratados de aviación o para el uso de espacio aéreo, ellos piensan también, o sea, el Estado de Guatemala no únicamente piensa en que van a volar sus aviones o los aviones de nuestros aviones como guatemaltecos, como nacionalistas, en el espacio aéreo de aquí a México o a Estados Unidos. Por ejemplo, se van a ir a Estados Unidos, pero si se dan cuenta ustedes, y eso es parte de los mapas de navegación, los aviones regularmente no se van en línea recta, sino que se van en curva. ¿Por qué? Por la rotación de la Tierra. Entonces, eso lo que hace, por ejemplo, en ese tratado que se firmó por ejemplo, el Convenio de París de 1919, fue uno de los primeros tratados con relación en materia de aviación civil. Entonces, como les repito, Guatemala no únicamente piensa en los aviones estatales, sino que también piensa en los aviones particulares o avionetas o porque por ejemplo, esto va a traer un desarrollo, digamos de que Carlos va a ir a hacer un negocio a Estados Unidos,
pero no se quiere ir en avión comercial, sino que agarra su avioneta y se va, o su avión, lo que sea. Entonces, él va a ir a traer inversión o va a ir a hacer negocios que van a beneficiar a Guatemala con el pago de impuestos, generación de empleo, cualquier cosa que se pueda imaginar. Entonces, prácticamente eso es lo que ayuda o es lo que el Estado de Guatemala piensa. Entonces, pero para poder surcar no solo es de que el Estado de Guatemala firmó con nosotros un tratado o un convenio de aviación con Estados Unidos, sino que en este caso hay un registro, por ejemplo, Carlos, tu apellido Carlos, y asimismo también posee una nave que se identifica con tal, de bandera tal, que es de tantos motores y que va a ser, hay un registro de esa tu avioneta. Entonces, derivado de eso ya puedes, hay que registrarse en los distintos aeropuertos o puertos o aeropuertos y ya puedes entrar a esos lugares, pero es a través de los tratados internacionales y posteriormente el registro unitario de cada una de las personas. Por ejemplo, el primer ejemplo o la primera pregunta que hacías. Segunda, la distancia o el recorrido que va a hacer o el tiempo de recorrido que va a tener un avión hacia un país, de un país hacia otro, eso es, no sé, eso sí va a ser ajeno a cada uno de eso, de cada avión, ¿verdad? Porque no es lo mismo una avioneta que un Concorde, por ejemplo, o un Boeing, o todo ese tipo de aviones que existen. Entonces, esa es parte de los tratados o convenios en donde existe una bilateralidad entre estados, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Samuel, Licenciado, solo tengo una duda. Por ejemplo, en la Convemar, creo que es, dice, bueno, en la última clase vimos que el Estado tiene derecho o ejerce su soberanía sobre 12,000 millas o millas náuticas de territorio o algo así, por decirlo así. Pero resulta que estoy viendo en un, ¿cómo se le dice esto? Es el decreto 20-76. En el Ajá. artículo 3 dice que Guatemala ejerce su soberanía en la zona exclusiva que extiende a 200 millas náuticas, dice. Entonces, no sé, ahí me confunde. Sí, el día viernes estábamos viendo que efectivamente cómo se divide la distancia entre el mar. Y vimos que las aguas interiores, recapitulando así rapidito, es la tierra firme, ¿va? Después viene la plataforma continental, que era la porción de tierra, el mar territorial, el mar contiguo, la zona exclusiva, la zona económica exclusiva. Entonces, y se recuerda que yo puse un ejemplo con los lapiceros, de que el más largo era aquí, después 12 millas y después otras 12 millas. Bueno, pues Guatemala también tiene soberanía sobre esa zona económica exclusiva. Y eso significa, esas son las 200 millas de que habla el artículo 3.4 de ese decreto que mencionas. Pero es derivado de esa distancia que hay entre la playa o la ribera hacia adentro del mar. Esto quiere decir que efectivamente esas 200 millas son una zona exclusiva económica de cada país. Podemos tomar, por ejemplo, llegamos a la frontera con Tecumán y agarramos una línea donde está Ocos, o ¿cómo se llama este lugar allá en la frontera con México? La playa de Tilapa Ocos, o La Blanca creo que se llama. Entonces, cabal, ese municipio está en la mera orillita entre Guatemala y México. Entonces agarramos una línea así recta
y medimos 200 millas para dentro del mar. Ahí también ejerce Guatemala soberanía. En ese sentido, ustedes han visto las noticias cuando agarran submarinos o lanchas rápidas en el mar que contienen drogas y que, por ejemplo, lo agarran en alta mar, pero todavía es parte de esas 200 millas de Guatemala. Entonces, Guatemala como Estado tiene la obligación de tomar ese procedimiento y hacer todo lo que se realiza dentro de la incautación de esa droga, y acá le pone el nombre y apellido. Guatemala es el encargado de procesar esa escena y procesar a las personas que fueron encontradas en alta mar cargando esa droga, por ejemplo, pero todavía es soberanía o es territorio del Estado de Guatemala. Y derivado de eso están los tratados. A eso vamos. ¿Por qué era necesario primero conocer los límites? ¿Por qué era necesario conocer las fronteras, el territorio terrestre, el espacio marítimo, el espacio aéreo y el espacio estratosférico o el espacio sideral, como le denominan muchos? Recuérdense que eso es sinónimo, ¿verdad? ¿Por qué era necesario saber eso de primero? ¿Por qué? Porque derivado, ya teniendo como base y conocimiento de que Guatemala, ¿qué es lo que le pertenece a Guatemala? Entonces Guatemala, atendiendo a las necesidades que va a tener en cada una de sus en este caso, de sus políticas públicas internas o o internacionales, siempre va a tener como base ese territorio marítimo, terrestre, aéreo, estratosférico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué? Ahora regresémonos a los primeros días de clase. ¿Qué es un tratado? Vamos a preguntar acá. Uno de los voluntarios, vamos a ver si lo tengo por acá. Veamos, ya participaron hombres, ahorita le tocan mujeres. Vamos a ver. Un convenio, por así decirlo. Sí, recordemos que convenio, tratado son sinónimos, siempre va a ser, tiene el mismo objetivo o la misma razón de ser. Pero, ¿qué es para usted? ¿Quién me habló por ahí? Yo sí. ¿Cuál es su nombre? Kenia. Hola, Kenia, buenas noches. Cuénteme, ¿para usted qué es un tratado o un convenio? ¿Qué entiende usted por convenio o tratado? Algún documento o no sé, algún documento de carácter político, social. ¿Y qué lleva inmerso ese documento? Me imagino que dogmas, ¿verdad? Normas. ¿Cómo? Dogmas. Sí, bueno, es lo que es mi opinión. Ok, muchas gracias. Blanca Iris. Licenciado. Buenas noches, Liz. Hola, ¿cómo está? Cuénteme, usted levantó la mano. ¿Para usted qué es un convenio o Sí. un tratado? ¿Y qué lleva inmerso? Tratado es un convenio, ¿verdad? Que van a celebrar entre países para tener algunos beneficios, ya sean comerciales, ¿verdad? Pero también conlleva ciertas obligaciones, o sea, derechos y obligaciones. Exacto, entre países y estados. ¿Y qué diferencia hay entre un país y un estado? ¿Qué diferencia encuentra usted ahí? Bueno, el país conlleva territorio, pueblo, poder, geográficamente, ¿verdad?
y tiene diferentes autoridades. El Estado es la administración, ¿verdad? Quienes ejercen el poder sobre el territorio y la población. Claro, veamos. Entonces el Estado tiene 5 elementos que son aquellos elementos que ya enumeramos en varias ocasiones. El territorio, las leyes, las autoridades, población. Y el país es como la representación de ese Estado ante la comunidad internacional. ¿Por qué? El país de Guatemala, el país de México, es sinónimo, solo que tiene otra connotación relacionado a la forma o ante quién se va a presentar el país. Por ejemplo, si ustedes ven, por ejemplo, en la publicidad de Linguat dice Guatemala, el país de la eterna primavera. No dicen Guatemala, el estado de la eterna primavera, sino que es una forma de representación del estado frente a otros estados, sino es una forma de representar, en este caso, el estado o nuestra identidad. Bueno, entonces el tratado siempre va a ser o es aquel convenio, aquel protocolo, aquella convención, aquella, le podemos denominar protocolo, ya lo mencioné, una convención, un tratado, un acuerdo de voluntades que se da entre estados. ¿Qué estados? Cualquier estado. Guatemala tiene cientos de tratados internacionales con distintos países y con otros países se multiplican o se van reproduciendo uno con otro, ¿verdad? Entonces, el tratado va a ser celebrado por esos países. ¿Y cuáles son las características de esos estados, de esos convenios? ¿Qué características le encuentran ustedes? Primero veamos el concepto característica. ¿Qué significa una característica hacia un tratado? La característica es un concepto general, pero determinado y en ese caso delimitado específicamente a un tratado. ¿Qué característica le podemos dar? Veamos, Jorge Alfredo. ¿Estás por ahí, Jorge Alfredo? Se nos fue Jorge Alfredo. Bueno, Andrea Celeste está por ahí. Presente, licenciado, disculpe. Jorge, contame. Para vos, ¿qué características debería tener un tratado? Un tratado es como, ustedes que están viendo ahorita notariado, es ese acuerdo de voluntades entre particulares, por ejemplo, una compraventa, el vendedor y el comprador de un terreno. Ahora acá, en el ámbito internacional, lo tenemos como un tratado. Entonces, ¿qué características podemos encontrar? ¿Será que puede ser verbal un tratado internacional? ¿Será que lo podemos solo decir de palabra? No, debe ser escrito. No, debe ser escrito. Que yo entiendo que una característica principal pues debe ser por escrito, aunque un acuerdo verbal entre estados, también entre organizaciones internacionales se considera válido. Eso es lo que había leído en una regulación internacional, que hay tratados también verbales que literalmente se hacen internacionales, pero después quedan plasmados en un documento escrito, que es la gran diferencia. Exacto, sí. Lo que pasa es que hay una excepción a esa regla, porque una de las características es que debe ser escrito sí o sí. O sea, esto es erga omnes, ¿verdad? Oponible a todo. Debe ser escrito, pero una de las excepciones es en cuestiones de urgencia, en cuestiones de calamidad o una guerra inminente, o en un estado real de guerra. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Vayámonos a 1939-1945, la Segunda Guerra Mundial. Los aliados por un lado y las fuerzas del eje por el otro lado. Entonces, venía la Alemania nazi y conquistaba los países europeos o los ocupaba, y en ese caso no firmaban tratados de rendición, sino que únicamente se imponía la Alemania en contra de esos países. Y les decía, bueno, ahora se unen con nosotros y peleen. Y los obligaban a pelear en contra de los aliados. Entonces, eso era de una forma verbal. Digámosle, pongamos un ejemplo que sea así.
pero posteriormente se hacían por escrito, así como menciona usted. Pero en teoría, como base principal, sí o sí, un tratado debe ser escrito. Es un instrumento único, no depende de otro instrumento. ¿Qué quiere decir esto? Un tratado es, por ejemplo, si el tratado va a ser el tratado de libre comercio entre Guatemala y México, el tratado o ese contrato entre estados debe establecer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cláusulas contenidas como principal, ¿ya? Y eso quiere decir que no puede ser, digamos, de que ya había un tratado anterior con México para la exportación de café, había otro para la exportación o importación de cardamomo, algodón o cualquier producto que ustedes se puedan imaginar. El nuevo tratado, que va a ser un tratado de la importación o exportación de petróleo de México hacia Guatemala y de Guatemala hacia México, este tratado debe ser directamente denominado como tal, el Tratado de Libre Comercio para la importación y exportación de petróleo ya refinado o ya tratado o ya convertido en un combustible final. Pero ese tratado como tal debe llevar el nombre, aunque hayan tratados con anterioridad, pero en este caso vamos a hacer un tratado de petróleo, de importación y exportación, negociamos petróleo. Y por eso también una de las características es que es independiente uno del otro. ¿Se recuerdan ustedes cuando en el gobierno de Jimmy Morales, cuando el ministro de Gobernación, ¿cómo se llama este señor? Degenhardt, llegó a la Casa Blanca, al Salón Oval, donde estaba Donald Trump, y firmó, frente a Donald Trump, firmó un documento, un tratado de Guatemala como el tercer país seguro? ¿Se recuerdan de esa noticia? Sí, licenciado. Sí. Bueno, en ese momento de la historia, estaban firmando el ministro de Guatemala esta hoja y esta hoja. Una por parte de Estados Unidos y la otra por parte de Guatemala. Y firmaron y se intercambiaron esa hoja, o ese tratado, o ese contrato. Hicieron esto. Lo ven en la pantalla, un intercambio. Yo te doy el que firmé y vos me haces el que firmaste. En ese momento de la historia, que fue algo fatal, como escribieron por ahí para Guatemala, y ustedes saben toda la historia posterior, en ese momento de la historia es un documento único, y ahí Guatemala se estaba comprometiendo a recibir a todos los inmigrantes de cualquier país y de dejarlos vivir aquí en México. Estábamos siendo sometidos por Estados Unidos para albergar a inmigrantes de otros países. Pero no hubo necesidad de firmar otro documento, únicamente fue uno contra uno. De hecho, fue redactado por Estados Unidos y lo único que hizo el ministro fue firmar y decir sí, aceptamos. Y un intercambio y se dio como instrumento único. También, y con relación a otra característica de los tratados, es que son independientemente uno del otro y máximo en materia de derechos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y vean la diferencia. Tratado de libre comercio. Van a ser, en este caso, con México. El ejemplo de que ya tenemos un tratado de venta de cardamomo, algodón, café y cualquier producto. Pero también por Guatemala, por parte como tal, se va a unir a la Organización de Estados Americanos, la OEA, a la Convención o al Comité Interamericano de Derechos Humanos, en donde va a establecer, primero firmaron el tratado o el pacto para la abolición de la pena de muerte. Después hicieron hicieron el tratado contra la tortura y tratos crueles. Después hicieron el convenio o el tratado de la no discriminación a la mujer. Después el convenio del niño o la convención de los derechos del niño. Después hicieron contra la trata de personas y el crimen organizado. Después los inmigrantes en tránsito. Entonces,
Todos esos tratados en materia de derechos humanos tienen una característica muy especial, que estos no subsisten por sí solos. Cuando ustedes vieron el curso de derechos humanos, ahorita antes de cerrar, creo que lo miran en el séptimo o en el octavo, ustedes vieron el control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad tiene una característica de complementariedad. ¿Y qué significa eso? Todos esos tratados que les mencioné tienen como objetivo fortalecer el blindaje o la protección de los derechos humanos hacia las personas. Por ejemplo, ¿por qué se complementa? ¿Por qué es complementariedad? ¿Y por qué tienen esa característica especial los tratados? Por ejemplo, una persona, una mujer, va a ser protegida por la Convención contra la Discriminación Racial, por una etnia, por su raza, por ser de afrodescendiente, por ser indígena, va a ser protegida por esa convención, pero también va a ser convencida por la no violencia, por la Convención de la No Violencia contra la Mujer, la Convención CEDAW, la Convención Belén do Pará. Entonces, ya llevamos 3 convenciones, la de la discriminación, la de la Convención CEDAW y la Convención Belén do Pará. Se llama Belén do Pará porque fue realizada en una región de Brasil que se llama Belén. Entonces, ya llevamos 3, pero también en materia de derechos humanos está contra la tortura y tratos crueles. Una mujer o un hombre, una persona, un niño no puede ser sometida a acciones o vejámenes en contra de su integridad física, máximo una tortura. Ya llevamos 4. Pero también por el hecho de ser mujer y ser niña, también la Convención sobre los Derechos del Niño también la protege como ser humano. Entonces, esto quiere decir que ya llevamos 5 convenciones que protegen a la mujer, tanto a la mujer como al hombre, pero obviamente quitemos las 2 de las mujeres, la Convención CEDAW y la Convención Belén do Pará. Entonces, es por ello que estas características de tratados son complementarios. Esto sí, cuando es materia de derechos humanos, sí es necesario que estos, sí, aunque sean independientes uno de otro, pero se complementan, ¿ya? Porque protegen la vida y el ser humano, en este caso los derechos humanos. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda con relación a esto? Yo veo que en el chat cómo son de activos y aquí no platican. Licenciado, disculpe, entonces esta característica sería dependiente uno de otro o independiente. Son independientes, por eso se llama complementariedad. Se complementan. Bueno. Gracias, Liz. Bueno, pero también, derivado de esa característica de complementariedad, también ya se dieron cuenta que yo mencioné 5. Convención del Niño, CEDAW, Belén do Pará, tortura, trata de personas, pongamos otra, y la abolición de la pena de muerte. Entonces llevamos 6. En ese sentido, cualquier nombre que tengan, y si se dan cuenta, tienen diferentes nombres los 6 que les mencioné, también tiene esa característica de cómo se llame, cuando es en materia de derechos humanos, siempre va a proteger el derecho humano como tal, valga la redundancia, o esa protección a la persona. Esa protección que el Estado de Guatemala tiene como obligación garantizar el desarrollo integral de la persona humana. Pero cuando el Estado de Guatemala no logra, por cualquier razón, por arbitrariedad, por negligencia, por cualquier razón que ustedes consideren, el Estado de Guatemala no logra proteger a esa persona, entra ese control de convencionalidad y tiene como objetivo proteger a la persona derivado
a que el Estado no tiene la suficiente, digamos, denominarlo de esa forma, de un ejemplo burdo, no tiene la capacidad de proteger a la persona derivado a que no tiene normas que protejan o abarquen todo esa esfera de la persona humana. Entonces, por eso es que se han realizado esas convenciones de derechos humanos. ¿Dónde está regulado y por qué se denomina de esa forma? Vayámonos al artículo 45, si no mal recuerdo, sobre materia de derechos humanos de la Constitución Política de la República. Ahí nos establece que que las convenciones internacionales en materia de derechos humanos van a tener preeminencia sobre el derecho interno. ¿Se recuerdan de eso? Pues entonces, 46 dice Carlos, muchas gracias. Entonces el artículo 46, en ese momento de la historia, es por ello que esos tratados tienen preeminencia. ¿Por qué? Porque tienen como objetivo proteger a la persona humana, desde su concepción hasta el último día de su vida. Entonces, y siempre los tratados van a ser vinculantes. ¿Qué significa eso? Van a tener un vínculo entre cada uno de los estados. Una característica especial, fundamental, importantísima, o la principal, considero yo, es que no tiene sentido que Guatemala vaya a firmar un tratado y no lo ejecute, ¿ya? O no tiene sentido que Guatemala vaya a firmar un tratado o convenio internacional y no le haga caso. O no tiene sentido que Guatemala firme un convenio, tratado, protocolo, una convención internacional y no la aplique dentro de su derecho interno. Entonces, todos los tratados van a ser vinculantes. Por ejemplo, yo les preguntaría en el examen a ustedes, pregunta de examen, indíqueme por qué la característica de por qué los tratados o convenios internacionales deben de ser vinculantes para los estados que firman ese vínculo o esa bilateralidad entre estados. ¿Algún voluntario? Vamos a ver, mejor yo lo voy a buscar. Va a ser al azar. Aquí nos levantó la mano Blanca Iris, creo yo. Sí, solo, pero era para un tema aislado, no lo que acaba de consultar. Cuénteme. Serían tratados en cualquier materia, ¿verdad? Por ejemplo, recientemente, tal vez un par de meses o un poco más, el Ministerio de Trabajo estuvo mucho acudiendo a las empresas y empeñados, ¿verdad?, en revisar la seguridad ocupacional de los trabajadores, porque según los tratados no se estaba cumpliendo y entonces Guatemala iba a entrar en multas, ¿verdad?, porque no le están dando la prioridad que en los tratados dice. Algo así. Exacto. Entonces, ¿el trabajo será un derecho humano? ¿Será que nosotros como guatemaltecos, como guatemaltecos tenemos derecho a tener un trabajo digno, a trabajar 8 horas diarias, descansar 8 horas diarias, recrearnos o estudiar 8 horas diarias, dividido dentro de tres jornadas durante el día de 24? ¿Será que el trabajo es un derecho humano? Sí. Entonces, derivado de eso, que por ejemplo el ejemplo que usted nos pone, efectivamente es porque independientemente de la denominación o la materia que sea, pero una vez sea de derechos humanos, siempre va a ser complementario. Por ejemplo, ese ejemplo que usted nos indica, pues se complementa con el trabajo no forzoso o por el trabajo forzado, por ejemplo, que la obliguen a trabajar a usted 16 horas diarias. Por ejemplo, en su condición de mujer, que la obliguen a trabajar realizando trabajo no sé, se me ocurre decirle de abrir zanjas, por ejemplo, un trabajo extremo para hombres, pero la ponen a hacer ustedes. ¿Será que es un trabajo forzado? Y usted no quiere y la obligan a hacerlo. ¿Será que es un trabajo forzado? Sí. Entonces, ya existe una convención en contra del trabajo forzado. Entonces, esa
esa inspección que estaba haciendo el Ministerio de Trabajo va relacionado al incumplimiento de normas relacionadas al trabajo. Entonces complementa el trabajo forzado con lo otro. ¿Pero por qué? Porque es derecho humano. Bueno, entonces, íbamos por las características. Entonces, siempre van a ser vinculantes. En el examen les voy a preguntar, indíqueme 5 características de los tratados. Entonces, ustedes vienen 1, 2, 3, 4, 5, y en la siguiente pregunta les voy a preguntar, o les voy a indicar, indíqueme a qué se refiere el principio de complementariedad en relación a los tratados en materia de derechos humanos. Entonces, ustedes ya van a explicarme paso por paso. Entonces, la denominación va a ser cualquiera que le den, pero va a ser un convenio entre 2 estados o entre organismos internacionales, la Organización Internacional del Trabajo, la OEA, la OMS, la OPS, se me ocurre también la ONU, que es la universal, y posteriormente ya vienen las organizaciones regionales. Y se van a denominar congresos, se van a denominar conferencias, declaraciones, renuncias, protestas, tratados. Va a ser el nombre que le puedan dar. Blanca, cuénteme, usted levantó la mano. No, perdón, esto les digo. Iris creo que me dijo, sí, pasó muy rápido. ¿Quién levantó la mano? Es Nora. Perdón. Nora. Cuénteme, Nora. Yo solo tengo una duda con respecto a ese convenio que firmó el expresidente Jimmy Morales. Ahora en la 18K, allá por la Sexta Avenida, bueno, y también por el SEMA, miramos muchos venezolanos aquí en Guate, pero yo lo que pienso es de que Guatemala los ha dejado ingresar, pero el gobierno no hace nada por ellos porque ellos andan en la calle, ni siquiera les dan albergue porque ellos están allí bajo el puente del SEGMA pidiendo ayuda, con niños y durmiendo en la calle. Yo he visto en la Sexta Avenida que también duermen en la calle. No sé si actualmente, pero hace unos 2 meses que fui por ahí, los vi. Entonces, ¿de qué sirve de que si ellos firmaron esos convenios, de que éramos aceptados a otros países como país seguro, si no les dan protección, no les dan ayuda? Entonces yo creo que también ahí entra en lo que usted está diciendo, el convenio no se está cumpliendo. Sí, lo que pasa es que aquí hay 2 situaciones. Primero, las personas que están ahí pidiendo dinero no quieren quedarse en Guatemala. O sea, aquí no, si ustedes se dan cuenta, desde el punto de vista social y en la actualidad, Guatemala y Venezuela casi son lo mismo, relacionado al nivel de pobreza, desempleo, inseguridad, alimentación, educación. Ustedes en estos últimos momentos, tiempos, vieron relacionado a las elecciones, que decían que no querían que Guatemala se fuera una Venezuela, Nicaragua, Cuba. ¿Escuchamos sobre eso? Sí, pero ya somos, porque no tenemos universidad, ya está cerrada. Es mi comentario. Claro, entonces, o sea, esa retórica o ese discurso de pensar de que nosotros vamos a convertirnos en una Venezuela, derivado a ideologías políticas, de socialismo y todo lo que ustedes ya saben, esto quiere decir de que a los venezolanos no les interesa venirse a vivir a Guatemala. Los venezolanos están en tránsito. Los venezolanos solo están aquí juntando dinero para seguir su ruta hacia Estados Unidos o hacia México. Entonces, el convenio, el tratado en sí, tenía como objetivo de que cuando ya estuvieran en Estados Unidos, hacían redadas por parte de inmigración de Estados Unidos, en este caso de ICE, la agencia de inmigración, los agarraba y los mandaba directamente a Guatemala. Y Guatemala los iba, si no estoy mal, los iba
a ubicar en una región de Petén para que vivieran ahí y se hiciera una comunidad internacional. Comunidad internacional le digo yo porque iban a haber haitianos, venezolanos, cubanos, nicaragüenses, entonces ya no iban a regresar hasta su país, sino se iban a quedar aquí, pero cuando ya estuvieran allá. Ahorita Estados Unidos no sabe de que ellos van, o sea, obviamente saben por las noticias, pero no saben con nombre y apellido quién es el que va. Entonces, en este momento todavía no se está no se está perfeccionando ese tratado porque no está llegando no los están regresando de Estados Unidos para acá, sino que ellos están en tránsito. Entonces, todavía no se está complementando. Y obviamente para hacer eso se necesita de una gran envergadura de, ¿cómo se llama?, de infraestructura, economía, educación, porque no solo es de meterlos a una finca, imagínense, se van a morir de hambre, darles trabajo, darles parcelas para que trabajen, cultivos, solo imagínense lo que tiene que hacer el Estado de Guatemala para que esa gente tenga un desarrollo integral como persona y como familia. Entonces, es por ello que en este caso, en el tratado iba enfocado cuando ya estuvieran allá y lo regresaran aquí, no en tránsito. ¿Estamos bien? Licenciado, tengo una pregunta en relación a lo que está hablando del tratado que se firmó. Se supone que eso había sido hasta cierto punto ilegal o ilegítimo, porque según yo estaba viendo, pues, o leyendo en ese tiempo, pues el único que le correspondía firmar acuerdos con otros estados es el canciller o no sé cómo va ahí, pero en su momento el que firmó eso era el ministro de Gobernación, si no estoy mal. Claro, era lo que les decía yo. ¿Quién representa a Guatemala? O sea, puede tener un mandato, pero aquí se dio por cuestión de urgencia, pero no urgencia porque iba a beneficiar al país, sino urgencia porque le urgía a Trump sacar a toda esa gente de acá y obligaba a Guatemala a que nosotros aceptáramos a todos esos inmigrantes sin saber o sin tener esa capacidad, porque el Estado de Guatemala apenas puede con nosotros mismos. Imagínense con otros estados, ¿no?, con otras personas de otros países. Lick, ¿y qué repercusión tiene si se niega? Si fueran más analíticos y dijeran no. Las sanciones económicas, acuérdense que nosotros dependemos de Estados Unidos. La economía de Guatemala depende de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de igual forma, en esos últimos momentos o tiempos derivados de las elecciones decían de que Guatemala era, y toda la retórica y todos los pros y contras en contra de los diferentes partidos. Entonces, imagínense que Guatemala, la moneda de Guatemala ha subsistido por las remesas que envían todos los connacionales que están en Estados Unidos. Imagínense que empiecen a regresar todos estos inmigrantes que están guatemaltecos, las remesas se caen. Entonces, por ejemplo, digamos de que Trump le diga a Guatemala, bueno, ¿firmás o ya no vas a tener acceso a importar, no, a exportar sería, a exportar tu café, tu algodón, tu cardamomo, tu hule, tus naranjas, tu tomate, cualquier cosa que nosotros podamos exportar hacia Estados Unidos? Entonces, Estados Unidos va a decir, nosotros, ya vienen sanciones económicas. Entonces, ¿qué hace Guatemala al momento de que nos sancionen económicamente? Decir sí, ¿verdad? Porque imagínense, entonces ahí sí nos convertiríamos en los países que lo que les explicaba anteriormente, esa retórica, ¿verdad?, que no queremos que Guatemala se convierta en una Venezuela, una Cuba, una Nicaragua, pero nosotros dependemos económicamente del comercio de Estados Unidos. Porque sí sería excelente que tuviéramos esa facultad o potestad o esa solvencia o esa capacidad de decir, no, ¿cómo van a creer que vamos a hacer eso, verdad? ¿Estamos bien? Pero
pero tiene, ahora con lo que el compañero comentaba, de que lo firmó el presidente, el expresidente, y no le correspondía a él, entonces ese tratado, ¿sí tiene validez o no tiene validez? Debemos de ver en sí el cuerpo, el texto del documento, porque si lo firma el presidente definitivamente sí tiene validez, porque recuérdense que él representa a Guatemala como tal, nos representa a todos nosotros, pero si lo firma el secretario, perdón, el canciller, también. Aquí habría que ver si efectivamente tenía la representación el ministro de Gobernación para poder firmar eso, porque como tendría que tener esa facultad o ese nombramiento por parte del presidente para firmar eso, ¿verdad? Cualquier persona a quien el presidente le conceda los plenos poderes está en la capacidad de firmar un convenio internacional, ya sea persona de gobierno o persona que no está de parte del gobierno. Tiene que ser una persona que efectivamente tenga la facultad y llene los requisitos legales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se me ocurre indicarle que va a ser un convenio entre Guatemala y Estados Unidos relacionado a intercambio de estudiantes de nivel primario. Y vamos a mandar, vamos a mandar a estudiantes de una escuela de la zona 1 hacia Estados Unidos y viceversa, se vienen para acá. Entonces, el presidente puede acá otorgarle esa facultad, por ejemplo, al ministro de Educación, pero con todas las formalidades de ley. No podría ser cualquier persona. O sea, no podría ser el director, no podría ser el padre de familia de ese niño, sino que es alguien que tenga las características o las formalidades legales. En la Convención de Viena, artículo 2, inciso C, donde norma los plenos poderes y los que le da la capacidad a cada persona para poder firmar los contratos, los convenios. Exacto, pero tiene que tener esas formalidades legales. Y eso es relacionado también a la capacidad. Veamos, por ejemplo, en qué año fue firmado el convenio de Viena. Entonces, en ese momento sí había esa facultad, o sí se tenía esa facultad, pero siempre tiene que ser con las formalidades legales. ¿Y a qué le denominamos formalidades legales? Alguien que tenga efectivamente la capacidad o el nombramiento o las preeminencias o prerrogativas que enmarca la ley. Entonces, en ese sentido, también tenemos los elementos de los tratados. Y dentro de los elementos tenemos la capacidad, el consentimiento y el objeto. La capacidad es lo que hablamos ahorita, ¿verdad? La capacidad legal para poder firmar esos convenios. ¿Qué es capacidad? Derecho Civil 1. Diego, ¿estás por ahí, Diego? Se me fue Diego. Bueno, vamos a dejarla ahí. Muchas gracias por su atención, también a las personas que participan. Dice aquí Blanca que es la facultad de ser sujeto de derechos y obligaciones. Muy bien, esa es la capacidad y esa es la capacidad que tiene que tener cualquier entidad o persona para poder firmar los convenios o contratos. Eso lo vamos a ver el viernes, vamos a continuar con el tema porque está muy interesante y generen dudas. Les agradezco mucho su atención y a las personas que participan les agradezco bastante. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Liz. Gracias, Liz. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.